poder que supera cualquier potencial. Dile al que está a tu lado: tú tienes potencial, pero Dios quiere sobrepasar lo que tú tienes a través de su poder. ¿Cuántos creemos que tenemos entre nosotros a un Dios que puede hacer las cosas mucho más abundantemente? Gadiel estoy seguro que Gadiel y muchos de nosotros íbamos con cierta perspectiva del evento de matrimonios, pero sin duda yo creo que Dios hizo más allá. Dios hizo más allá de lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque realmente su poder estuvo ahí manifestándose. Él toma la palabra, la graba en las tablas de nuestros corazones y estoy seguro que algo quedó de ese evento y vamos a ver los frutos. Ahora, para comenzar a hablar del poder que supera cualquier potencial, te estoy enseñando un libro. Este libro se conoce como la Biblia, ¿no? Los pequeños libros o los libritos, son 66 libros que contienen toda la revelación de Dios, de lo que es Dios. ¿Y qué podemos contemplar en esta palabra? Contemplamos un plan, el plan de salvación. La salvación prometida en el Antiguo Testamento, la salvación cumplida cuando el verbo de Dios se hace carne, toma forma de hombre y vemos en él gracia y verdad, ¿sí? Y lo vemos en los evangelios. La salvación predicada con el poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. La salvación vivida como un testimonio, porque la salvación se tiene que manifestar, se tiene que evidenciar. Nosotros somos cartas abiertas a través de las cartas paulinas y las cartas universales, pero también vemos en este libro la salvación consumada en el libro de Apocalipsis. Un día ya no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque todas las cosas habrán pasado. ¿Cuántos dicen amén? Y en este libro también encontramos un nombre, el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Qué tremendo, qué tremendo. Cuando estuvimos por allá por un campo misionero, allá lejos en la isla de Java, un chamán, un brujo nos dijo: ustedes no tienen la idea de cuánto poder fluye a través del nombre de Jesús. Nosotros los hemos querido, cuando hemos visto misioneros, hemos visto personas que les sirven a su Dios, hemos querido matarlos, hemos querido lanzar sobre ustedes conjuros, hemos querido hacerles daño y no podemos, dice, porque los vemos envueltos en una esfera de fuego, los vemos cubiertos por fuego y todo lo que nosotros hacemos rebota sobre ustedes, no podemos hacerle nada. Y cómo no, hermanos, Jesús prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremendo que todos los autores apuntan a Jesús como el autor de la salvación. Sí, y sabes una cosa, y el nombre de Jesús opera en 3 dimensiones. O sea, si tú y yo vivimos en esta dimensión material y aquí nos acompaña el Señor, pues déjame decirte que el nombre de Jesús opera en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. O sea, wow, fíjate quién está de tu lado. Y también este libro tiene una esencia. Esta esencia es sobrenaturalidad. Es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra de Dios. Y cuando la Biblia dice que es palabra viva y eficaz, significa que tiene el poder para hacer todas las cosas que en ella están escritas. Qué tremendo que en medio de la eternidad o en algún punto de la eternidad Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La luz exhibió lo que quitó la oscuridad, exhibió lo que estaba exhibió lo que estaba desordenado. ¿Sí? Y bueno, quita el vacío. Luego con el poder de la palabra fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Es sobrenatural, de tapa a tapa la Biblia es sobrenatural. Y todas las cosas que en la Biblia están escritas pueden suceder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Entonces, ahora vemos también en la Biblia a Dios cumpliendo sus propósitos, usando a seres humanos, quienes en sus fuerzas, bueno, estos seres humanos tienen su lado A, el lado de la fe, el lado del heroísmo, pero también tienen el lado B, el lado de la debilidad, el lado de los errores, el lado de la humanidad. Pero en las fuerzas del Señor lograron grandes hazañas, grandes proezas. Y están escritos sus testimonios en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahora yo te pregunto, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible? ¿Sabes por qué? Porque ellos se atrevieron a creer, se atrevieron a confiar y se atrevieron a someterse a los propósitos de Dios. Y como consecuencia el poder de Dios superó a todo potencial humano.
Y yo te pregunto, ¿qué acaso el Dios que hizo las cosas en el pasado no es el mismo Dios que está con nosotros el día de hoy? Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y lo será el día de mañana. Él no cambia en absoluto. El mismo Dios que abrió los cielos para que el fuego cayera en el Carmelo y toda una nación se postrara gritando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ese mismo Señor derramó el fuego, aleluya, en aquel aposento alto, y sin duda ese mismo Dios nos está acompañando. Dejó la tumba vacía, hermano querido, para venir a morar en nuestros corazones y habita hoy bajo el fuego del Espíritu Santo. Entonces no ha cambiado absolutamente nada. Tenemos el mismo Dios y podemos experimentar sus mismas obras. El asunto es que algo ha cambiado en nuestra búsqueda, en nuestra relación para con Él. Mas sin embargo, hoy el Señor te va a animar, a través de la palabra te quiere desafiar a que tú creas que el poder de Dios puede superar con creces cualquier potencial que nosotros podamos tener. Y bueno, preparando esta conferencia, pues me puse a googlear lo que significa potencial. Porque para poderte hablar del poder que supera el potencial, tengo que definir primeramente qué es potencial. Potencial, según Google, es la fuerza o es el poder que se dispone para lograr un fin. Fuerza o poder que se dispone para lograr un fin. Es decir, que el potencial, queridos amigos y hermanos, de una persona es lo que puede llegar a ser en el futuro, de acuerdo a su capacidad. Si yo tengo alguno de mis hijos, tengo 4 hijos y veo potencial de cada uno de ellos. A este lo veo para un ingeniero, al otro lo puedo ver para un músico, al otro lo puedo ver para un cantante. Tú puedes ver potencial en cada uno de tus hijos, o algunos de los hermanos pueden ver en ti cierto potencial. Sí, podemos tener potencial físico, por eso hay deportistas que superan récords mundiales o récords olímpicos. Hace unos meses pude ver el mundial de atletismo y la verdad que era impresionante cómo el hombre ha estado rompiendo marcas. Pero sobre estos hombres están logrando el propósito para el cual fueron separados con tiempo, porque desde pequeños vieron potencial en sus vidas. Ahora hay potenciales artísticos, aquí los estoy viendo tocar, cantar. Digo yo, bueno, si yo me parara a tocar o a cantar, sería como venderle chicles al Adams, porque aquí tienen tremendos potenciales, ¿no? Entonces, potencial es lo que podemos llegar a ser en las manos de Dios. Por lo tanto, yo quiero decirte esto: el potencial existe para los propósitos divinos. Repita conmigo: el potencial existe para los propósitos de Dios. Para los propósitos de Dios. Tenemos que cumplir el propósito de Dios en las esferas de la sociedad. Llámese comunicación, llámese educación, llámese salud, llámese gobierno, llámese religión, llámese economía. Tenemos que cumplir los propósitos de Dios, pero también en el sentido espiritual nosotros tenemos un mensaje que compartir. Tenemos un mensaje que puede salvar y rescatar a las almas, aleluya. Dios les decía ayer cuando hablaba de la mujer que escondió un poquito de levadura en 3 medidas de harina. Hermanos, hemos sido escondidos intencionalmente en la ciudad de Culiacán. Hemos sido intencionalmente escondidos, hermanos, en esta sociedad para leudar, para transformar la harina. Imagínate qué potencial hay en cada granito. Que Jesús habla de una mujer que tomó un puñito de levadura y lo escondió en 39 kilos de harina. O sea, era desproporcional la relación entre la harina y la levadura. Pero esa levadura tuvo el poder para transformarlo todo. Esos granos de levaduras tienen que salir, tienen un gran potencial para transformar la vida de los que están fuera de estas 4 paredes. Y la levadura solamente va a tener efecto cuando tienes contacto con la harina. Dile al que está a tu lado: no te quedes almacenado aquí. Sal y transforma el mundo que te rodea. Aleluya. Así se cumple el propósito espiritual de la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¡Wow! ¿No te gozas en ser un vaso de barro, pero lleno de la presencia de Dios?
quiero llevarte al génesis de todo. ¿Qué potencial Dios había puesto al hombre? O sea, Dios le dio todo al hombre para que cumpliera su propósito aquí en la tierra. Dios dijo en Génesis 1, 26, 27: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, una vez que hace al hombre a su imagen y semejanza, primero le asignó un lugar. Le asignó un lugar, y el lugar que le asignó fue el huerto de Edén, con un propósito: para que lo labrara, para que lo cuidara. Dios lo puso en un lugar, le asignó un espacio. Mi pregunta es: ¿dónde te puso Dios? ¿Dónde te ha puesto Dios? Hermano, cuando trabajaba en el hospital, cuando estaba en el hospital, terminaba mi turno de guardia, me ponía a predicar el evangelio, me decían el padrecito. Y en cierto momento estábamos en un 31 de diciembre y estaba un compañero doctor, y me dice la enfermera: doctor, la paciente de tal cama en medicina interna cayó en paro cardiorrespiratorio, o sea, había muerto. Y para poder llenar el certificado de función, bueno, tuve que pedirle otro electrocardiograma que ya no mostrara actividad cardíaca. Y bueno, al ver que ya no, el corazón no estaba latiendo, pues entonces ya tenía que llenar la forma. Y cuando procedí a llenarla, escucho la voz del Espíritu Santo que me dijo: ponle estos 3 medicamentos y ora por ella. Y le dije a la enfermera: señorita, póngale estos 3 medicamentos. Y la señorita me dijo: tiene más de media hora muerta la señora. Me dijo: usted póngaselo. Y le pusieron esos medicamentos, y le dije: ¿me ayudas a orar? Le dije al doctor: ¿me acompañas a orar? Y comenzamos a orar por ella. No voy a hacer más largo el testimonio. 8 minutos después le brotaron lágrimas de sus ojos, y 3 días después se fue completamente sana, para la gloria de Dios. Pero tuve que entender algo. Dios me puso allí. Me puso allí para anunciar el evangelio entre los compañeros. Dios me asignó me permitió tener esa provisión para compartir entre los compañeros doctores, y todavía los comparto. Todavía anuncio. Dios te asignó en la colonia donde tú estás intencionalmente. Te dije, como a la mujer que escondió intencionalmente la levadura entre la harina, así te escondió Dios allí. Te puso en ese lugar para que tú seas de bendición. Ezequiel se lo lleva en el espíritu, un valle lleno de huesos. No se lo llevó a un lugar cómodo, no se lo llevó a un lugar paradisiaco. Lo lleva para que contemple con detenimiento los huesos. Pero ¿por qué? Porque la palabra y el espíritu habían de levantar un ejército grande y poderoso en extremo. O sea, lo puso en ese lugar. A ti Dios te ha puesto en tu colonia, te ha puesto en esa empresa, te ha puesto en ese trabajo, te ha puesto en ese vecindario, te ha puesto en cualquier lugar donde estés rodeado de gente, porque allí tú vas a dar fruto para la honra y la gloria de Dios. No hay fruto sin siembra. No hay fruto sin siembra. Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día de entre los muertos. Y Jesús dijo: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Imagínense, dile al que está a tu lado: por ese grano que murió estamos tú y yo aquí. Imagínense, si un solo grano de ustedes se descascara y brota el potencial que Dios pone ahí. Wow, ¿cuánto fruto no darías, hermana? Y esto también aplica para el sentido de identidad, para saber quiénes somos en Cristo Jesús. A lo mejor tú te miras poca cosa, a lo mejor tu estima está por los suelos, porque así el enemigo quiere que permanezcas. Pero ¿sabes una cosa? Dios no está viendo el grano que eres tú, Dios está viendo el árbol. Y Dios se va más allá. Dios ya está viendo el fruto en tu vida. No sé si me estás entendiendo lo que yo quiero decir. Entonces Dios le asignó un propósito también al hombre. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
O sea, si vas a estar en el huerto, tienes un propósito. Por algo te estoy poniendo en el huerto, Adán, para que cuides, para que guardes y para que labres el huerto. O sea, cada lugar asignado tiene una misión. A Jesús siendo el rey es el Señor de señores, siendo el creador del universo, siendo Él la imagen visible de un Dios invisible, se le asigna una misión aquí en la tierra. Él viene a la tierra, ¿sí? Él tiene una conciencia mesiánica que no lo aparta, que no lo hace retroceder ni hacerse a un lado. Él sabe a lo que ha venido a la tierra. Él viene como el postrer Adán. Él sabe que tiene un tiempo para ir al Jordán, para ser bautizado. Los cielos se abren, el Espíritu Santo viene sobre él. Una voz lo afirma como hijo. Tú eres mi hijo, en el cual tengo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu lo impulsa al desierto para ser tentado y vence a Satanás. Vence cada tentación, aleluya, con el poder de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero el desierto no lo debilita, el desierto lo hace regresar a Nazaret con todo el poder de Dios. Y toma el rollo del profeta Isaías y lee donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él es el postrer Adán que venció a Satanás, que vino a arrebatarle el cetro. Es cierto, hermano. Él muere, Él da su vida por nosotros en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucita de entre los muertos. Y es el Cristo resucitado el que le dice a los discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad se le es otorgada a los discípulos, pero también nos es otorgada a nosotros. Date cuenta de todo el potencial que hay en nosotros como hijos de Dios. Nosotros no tenemos el sello de Caín que nos hace estar errantes, que nos hace estar vagabundos, sin destino, sin propósito eterno. Nosotros tenemos algo más grande que eso. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Y en Dios tenemos un propósito. Amén. Gloria a Dios. Le asignó una misión. Jesús vino con una misión a este lugar llamado planeta Tierra. Y cuando hay misión, y cuando nosotros estamos cumpliendo la función para el cual el Señor nos ha asignado este lugar, también hay provisión. Repita conmigo: hay provisión. Aquí está la clave de todo, hermano. Dile al que está a tu lado: no nos quebremos la cabeza. Si hacemos la voluntad de Dios y en el lugar correcto, Dios nos va a bendecir. No sé si me estás entendiendo. Si hacemos las cosas que Dios nos manda hacer y cumplimos nuestra función en el lugar correcto, Dios nos va a dar provisión. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, o el día que de él comieres, ciertamente morirás. La provisión está ligada a la misión y está ligada también al lugar asignado. Los cielos estaban cerrados cuando Elías es enviado al arroyo de Querit. No había lluvia, pero Elías tenía su chorrito de agua, y también Dios le proveyó sobrenaturalmente alimento. Lo envía a Sarepta de Sidón, donde ya ha ordenado a una viuda que lo sustente. La viuda estaba recogiendo sus leños para cocer la última torta para ella y su hijo y dejarse morir. Pero ella honró a Dios dándole la torta al profeta, y mientras Israel estaba cerrado, había una gran hambre en la casa de la viuda, jamás dejó de llover harina y aceite en la tinaja y en la vasija. Si estás en el lugar correcto, Dios te va a proveer. Lo mismo sucedió con Isaac. Dios le dijo: mira, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, Dios lo está retando: no vayas a Egipto. Él se va a tierra de Gerar.
Y Dios lo bendijo abundantemente. Dice la palabra que el varón se engrandeció, se enriqueció y fue prosperado hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué? Porque él confió en la palabra de Dios. Cuando tú tienes confianza en las promesas de Dios, aleluya, puedes entender lo que significa Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas. ¿Por qué? Añadidura. Pero también Dios le puso límites a Adán. De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque del día que de él comieres ciertamente vas a morir. O sea, los límites no son para estorbarnos, los límites no son para asfixiarnos, los límites no son para estrecharnos, los límites son para mantenernos enfocados en el propósito para el cual Dios nos llamó. ¿Sí me estás entendiendo? Esto nos lleva a romper, a dejar cualquier libertinaje que puede convertirnos en cisternas rotas. ¿Sí? Esto nos lleva, hermanos, a estar enfocados en nuestro potencial, en lugar de distraernos, en la bendición en lugar de la maldición. Sin duda alguna, el hombre tenía todo para cumplir su misión aquí en la tierra, ¿sí o no? El hombre lo tenía todo en el huerto de Edén, todo. Allí no había enfermedad, no había crisis, no había muerte, no había problemas matrimoniales que resolver, no había problemas familiares, no había nada. Entonces, ¿qué pasó con ese potencial? Se vio neutralizado ese potencial con la caída del hombre. ¿Dónde quedó la imagen? ¿Dónde quedó la semejanza de Dios? Quedó oculto por el temor, quedó oculto por la vergüenza, quedó oculto por la pérdida de la identidad. Ustedes saben ahorita cómo el hombre está sufriendo porque no sabe para qué está aquí en la tierra. No sabe cuál es el propósito de su vida. Son hombres y mujeres carentes de identidad. El hombre ha perdido la capacidad de poder oír la voz de Dios. Ya no tiene intimidad. Y ese ha sido el propósito del enemigo: robar, matar y destruir. ¿Cuánto potencial, hermanos queridos, se ha visto reducido solamente a un plano natural? El hombre se ha conformado a vivir la vida de una manera natural: nacer, crecer, reproducir y morir. Y va a la tumba sin haber encontrado el propósito de su vida. Imagínense tanto potencial neutralizado por el pecado. Pero tenemos a nosotros a un Dios que no se quedó de brazos cruzados. Alabado sea el Señor. ¿Qué hizo Dios para restaurar la imagen y la semejanza que había puesto Dios en el principio en la vida del hombre? Envió al Cordero. Envió a un cordero sin mancha, sin arruga. Mira, los fundamentos del mundo no habían sido establecidos todavía. Y el Señor, en su presciencia, en su preconocimiento, sabía que el primer hombre y la primera mujer habían de fallar. Pero Dios proveyó de antemano a un cordero, el justo por los injustos, que había de morir para restaurar esa comunión, esa intimidad con el Señor, y para que esa imagen y semejanza volviera a nosotros, y con ella el potencial de Dios se activara y pudiéramos cumplir su propósito aquí en la tierra. Cuando hablamos de Lucas capítulo 15, nos habla el Señor acerca de la parábola de la moneda perdida, donde cuando dice Jesús: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, ¿no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. O sea, el Señor da la idea. Mira, el Señor es osado, el Señor es atrevido, el Señor es valiente al tomar a la mujer y ponerla a la altura de Dios, como lo hizo con la mujer que esconde la levadura. Para la mentalidad judaica, esto les tronaba los fusibles, porque ¿cómo era posible que Jesús usara a una mujer para ponerla a la altura de Dios? Pues el Señor nos está diciendo que Dios es como esa mujer que para buscarnos a nosotros, que teníamos
teníamos esa identidad oculta, que teníamos esa identidad manchada por el pecado, enciende una luz, la luz del evangelio. Y no solamente eso, ese evangelio toma forma de hombre, aleluya, viene, nos busca, limpia diligentemente hasta encontrarnos, y nos restauró la imagen y semejanza de Dios. Y esto es motivo de fiesta en el cielo, porque Él vino con ese propósito divino, reconciliarnos con Él a través de Cristo, aleluya, reconciliarnos consigo. Y no solamente nos reconcilió, sino que también nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dile al que está a tu lado: Dios ha puesto potencial en ti para que reconcilies al hombre con Dios. Qué tremendo, cosas que los ángeles quisieran hacer, predicar el evangelio, y lo harían mucho mejor que nosotros. Dios a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Por eso no te avergüences de lo que tú crees, no te avergüences de lo que tú eres en Cristo Jesús, y no te avergüences de anunciar a Cristo Jesús, porque ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Nosotros somos llamados a restablecer la amistad entre Dios y el hombre. El ministerio de la reconciliación es poderoso porque nos abrió acceso al trono de Dios. Porque a través de la sangre que el Señor derramó y a través de la fe que nosotros ponemos en ese sacrificio, nos ha constituido hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos en este lugar, hermano? ¿Cuántos tenemos, de verdaderamente creemos que somos hijos de Dios? Y restauró en nosotros la imagen y semejanza de Él. Y con ello el potencial que se había perdido, que se había neutralizado, lo ha recuperado. Y está dentro de nosotros. Levante la mano los hijos de Dios. Ahí está. Dile al que está a tu lado: tú no estás vacío, tienes un potencial de Dios. Por eso Jesús vino como el segundo Adán, para demostrarnos que se puede vivir en el propósito de Dios. Le dijo a Satanás cuando lo tienta en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense. Y regresó del desierto para dar inicio a un ministerio terrenal lleno del poder del Espíritu. Aunque Él era el verbo, aunque Él era la palabra de Dios, escúchenme, tuvo que ser formado por la palabra. Tuvo que habitar en una familia para adquirir conciencia social, para ver cómo se sufre, para ver las pruebas, para ver las dificultades que afronta una familia. Por eso los hizo sensible en su ministerio. Él lloró cuando vio a la viuda llevar a su único hijo en Naín. Le dijo: no llores. Jesús era sensible, pero sobre todo fue lleno del Espíritu Santo. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha sellado, me ha destacado, me ha distinguido, y ese mismo Espíritu está contigo. Dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo muchos bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, si el Espíritu Santo está contigo, Dios te ha mandado a hacer muchos bienes. Muchos bienes, y el primer bien de todos es anunciar que Cristo murió por sus pecados y que solamente en Cristo hay salvación y hay vida eterna, pero también a romper las cadenas de maldad. Él pagó el precio por nuestro rescate, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y ahora Él resucitado nos da a nosotros la autoridad en el cielo y en la tierra. Él dijo: en mi nombre. Te da el derecho legal de usar su nombre. Te da el derecho legal de usar su nombre. Yo no puedo usar una marca comercial cualquiera, hermano, porque llegado el momento se enteran y ¡pum!, nos meten una demanda. De hecho, hay videos en YouTube que usaron cierta música y ahora tienen que especificar: nosotros no tenemos derecho sobre esa música, porque si se enteran te pueden tumbar el video. Pero qué tremendo que hay alguien que nos ha dado la facultad de usar su nombre, y no es cualquier nombre, es el nombre que es sobre todo nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Wow. Y el Señor
Los discípulos salieron predicando el evangelio, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y quiero terminar con esto. Hay un poder disponible más allá de tu potencial. Dile que está a tu lado: hay un poder disponible más allá de tu potencial. Ya vimos que ese potencial neutralizado se recupera con la muerte y la resurrección del Señor. ¿Sí? Si eres seguidor del Señor, prepárate, porque el Señor va a expandir tu fe, va a expandir tu corazón más allá de tu potencial. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que confirman lo que acabamos de leer en Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Pregunto: ¿qué potencial tenía Abraham y Sara para procrear un hijo? Era nulo. Pero el Señor les dio a Isaac. ¿Qué potencial tenía Moisés en aquella vara? Una vara seca, una vara inerte. Pero cuando Dios le llama y Dios le muestra su presencia, le muestra su santidad y le revela su santidad y le revela su propósito. Y Moisés tiene una crisis de habilidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué tienes en tus manos, Moisés? Una vara. Tírala. Se convierte en una serpiente. Y cuando están frente al mar, el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Para que el poder se manifieste sobre tu potencial, tendrás que mojarte los pies sobre el mar rojo. No dudes. Mójate los pies sobre el mar rojo. Mójate los pies. Y le dijo: di al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Aleluya. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Hermano, Moisés en fe extiende la vara y el Señor hace soplar un fuerte viento que abre un camino de libertad, pero a la vez de sepultura para sus enemigos. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder que supera todo potencial. En el caso de Gedeón contra los madianitas, ese hombre Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar y le dice: sabes, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se queda viendo al ángel de Jehová y le dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, con pocas palabras, el recursos humanos celestial se está equivocando conmigo, pero el Señor lo escogió a él. Date cuenta de cómo Dios te ve a ti, como un varón, como una mujer esforzada y valiente, como un joven esforzado y valiente. Tú quizás estás luchando por cuestión de identidad, estás tratando de encontrar el sentido a tu vida, y a lo mejor estás pasando por una situación crítica o difícil, pero el Señor ya te ve como un esforzado y valiente. Y ese hombre llamado Gedeón, con solamente 300 hombres, vencieron a 135,000 enemigos, hermanos. Hay un poder que supera más allá del potencial. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús asistiendo a una boda. Se acabó el vino, pero ¿de dónde vamos a tener más vino? Jesús no está buscando quién puede tener dinero para juntar y comprar vino para los siguientes 4 días. Jesús ve 4 tinajas vacías, enfermas, contaminadas y maltratadas, y les dice a los que sirven las mesas: llenen esas tinajas. Y las llenaron hasta arriba, y después de que las llenaron, les ordena que vayan y tomen de esa agua y lo lleven al maestro de ceremonia. Y el maestro de ceremonia se dio cuenta que jamás había probado un vino tan rico, tan hermoso, aleluya, tan sabroso, tan de tal cuerpo como el que en ese momento estaba probando. Y la fiesta llegó al fin, y hoy estamos hablando de esto. La mujer samaritana, hermanos, ella llega al pozo de Jacob, y el Señor quiere tener una plática con ella para llegar a lo profundo de su corazón.
y le dice: dame de beber. Y esta mujer le pone obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Tú eres hombre, yo soy mujer. Tú eres judío, yo soy samaritana. Aleluya. No tienes de dónde sacar el agua. Son los cercos, los obstáculos que le ponemos al propósito de Dios. Hombre, mujer, judío, samaritana. No tienes lo material para que me puedas dar el agua. Y cuando Él es Jehová Jireh, el que estaba frente a ella, aleluya. Y al último le dijo: dame de esta agua para que no te venga yo aquí y no tenga que sacarla. Llama a tu marido y ven acá. Le reveló su soledad, le reveló su vacío. Le dijo que 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Pero esos ríos que brotaron del corazón de Dios a través de Jesús llenaron, satisfacieron verdaderamente el corazón de esta mujer samaritana. Y el potencial, hermanos, se evidenció cuando esta mujer, que se avergonzaba de estar junto a las demás en el pozo de Jacob, corrió a decirles: vengan todos, aquí hay un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Aleluya. Y todos los moradores que la criticaban, que la señalaban, que la apuntaban como una mujer fácil, como una mujer que no tenía carácter, salieron a encontrarse con Jesús. ¿Qué decir de la multiplicación de los panes y los peces? A veces vamos a ser probados por el Señor. Eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús le pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Cuando tienes un reto, cuando tienes un desafío, cuando hay la necesidad, afronta tu vida. No te preocupes, hay un poder que supera cualquier potencial. El Señor sabe lo que va a hacer en tu vida. Dile al que está a tu lado: el Señor sabe lo que va a hacer en tu vida. El Señor sabe cómo te va a dar la salida. El Señor sabe cómo te va a dar la victoria. El Señor sabe cómo nos va a sorprender. Aleluya. El Señor sabe lo que va a hacer. El Señor quería probar a Felipe, extender su potencial más allá de lo que tenía a la mano. Felipe le dijo: sabes, 200 denarios no basta para que cada uno de ellos coman un bocado. 200 denarios. Pero hay un hombre entre la multitud. Por eso es muy importante que ustedes se metan entre la multitud. Andrés, él está entre la multitud. Y entre la multitud un joven lo llama y le dice: mira, aquí tengo 5 panes y tengo 2 peces. Y Andrés lo ve. ¿Qué es esto para tantos? Lo quiso asaltar la lógica. Lo quiso asaltar la lógica. ¿Qué es esto para tantos? Pero su corazón le recordó que su maestro había convertido 600 litros de agua en 600 litros del mejor de los vinos. Mi maestro ordenó que las tinajas se llenaran de agua y se convirtió en el mejor de los vinos. Entonces la fe me ordena a que vaya y le entregue esos panes y esos peces al maestro. ¿Y sabes lo que hace el maestro? Toma esos 5 panes, esos 2 peces, aleluya, lo levanta en lo alto, da gracias al Padre, lo bendice, lo parte y se multiplica. Te tengo una buena noticia: si Dios pone sus manos sobre tu vida, es porque te va a bendecir. Y si Dios te bendice, es porque Dios te va a multiplicar. Dale un aplauso al Señor. Yo te pregunto: ¿habrá algo más grande que 200 denarios? ¿Habrá algo más grande que 5 panes y 2 peces? ¿Habrá algo más grande que la influencia, que el poder, que la capacidad humana? Sí, hay algo más grande y se llama el poder de Dios. Aleluya. Vernos a nosotros mismos, nos vamos a sentir incompetentes, indignos, vacíos, y vamos a tener frustración y temor ante los retos. Pero como Andrés, si ponemos nuestros ojos en Jesús, aleluya, el Señor va a tomar ese potencial, esos 5 panes y 2 peces que representan nuestra vida, y nos va a bendecir, nos va a multiplicar. Tú vas a alimentar con tu vida, con tu ministerio, a una multitud, y no solamente los vas a alimentar, ellos se van a saciar y todavía va a sobrar. Y la iglesia, centro cristianos, amigos y hermanos, van a tener cestas llenas en sus matrimonios, cestas llenas en sus familias, cestas llenas en sus grupos de amistad, canastos llenos de bendición. Ponte de pie. Un día Dios envía un ángel a la ciudad más pobre de Israel,
y estoy casi seguro, a la colonia más pobre o al barrio más pobre de Israel, y estoy seguro a la casa más pobre de Israel, en la ciudad de Nazaret. Y cuando el ángel entró a esa casa, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y esta mujer, cuando escucha esta salutación, imagínense una adolescente de 15 años recibiendo tal palabra: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Una cosa, levante la mano las hermanas, las mujeres. Wow, hay potencial en tu vientre para generar o engendrar vida. Hay potencial en tu vientre para engendrar vida, pero una cosa es engendrar a un niño y otra cosa es engendrar al Creador de los cielos y la tierra y al Salvador del mundo. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será esto?, dijo María, porque no conozco varón. Estoy desposada, pero todavía no estamos legalmente casados. Y es aquí donde el poder supera el potencial. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril, porque nada hay imposible para Dios. Repita conmigo: porque nada hay imposible para Dios. Y vemos la respuesta de María, que transformó a toda la humanidad, que cambió la vida de toda la humanidad. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Por eso esas palabras cambiaron a la humanidad. La historia de la humanidad está dividida en un antes y en un después de Cristo. Nuestra propia historia está dividida en un antes y un después de Cristo. Sí. Entonces la voluntad de Dios es que te sometas a su palabra, es que te sometas a sus promesas, es que te sometas a su voluntad y puedas decir como María: de acuerdo a la voluntad de Dios, así sea sobre mi vida. Es tiempo de cambiar nuestro enfoque. Hay un poder al cual tú y yo tenemos acceso como hijos de Dios. Hay un poder que va más allá de nuestro potencial natural. El Señor no te está pidiendo que tengas fe en lo que tú tienes o en lo que tú eres. Sí, el Señor no le dijo a Felipe, porque no le preguntaban: ¿crees que yo puedo hacer algo con esos 200 denarios? ¿Crees que puedo hacer algo para que ellos puedan comer? No le dijo nada. ¿Qué potencial tienes para que yo pueda dar solución a esta necesidad, Felipe? 200 denarios eran nada, era un potencial nulo. Lo que el Señor quería era que Felipe pusiera sus ojos y tuviera fe en él. Deja que el Espíritu Santo te cubra con su vida, porque nuestro Dios tiene poder. Nuestro Dios tiene poder, aleluya. 5 panes y 2 peces llenaron la necesidad de una multitud y todavía sobró. Jamás le digas no a un Dios que hace todas las cosas posibles. No le digas no, aleluya. Y no le digas al Señor: yo no soy la persona indicada, como lo hizo Gedeón. Yo no soy la persona digna para llenar tal necesidad. Nunca le digas no a aquel que puede tomar una barca vacía y llenarla de peces. Nunca le digas no a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero resucitó al 3er día de entre los muertos y hoy mora en nuestro corazón. Nunca le digas: yo no creo que lo pueda hacer. No somos nosotros, es Él a través de nosotros. Centro Cristiano, amigos y hermanos, es su poder a través de ti.